Chicos, vamos a continuar con el tema de circuitos magnéticamente acoplados y ahora vamos a ver transformadores lineales. Ya este acá es un circuito de un transformador lineal en donde tenemos su devanado primario, su devanado secundario, donde está su bobina primaria, su bobina secundaria y acá tenemos su impedancia de carga. Aquí ustedes pueden aplicar el análisis que ya vimos en el anterior video donde poníamos las fuentes dependientes de tensión. Para eliminar el acoplamiento magnético aplicábamos la convención del punto, no veíamos si la corriente entraba o salía por la terminal marcada y de acuerdo a eso poníamos los signos de la tensión mutua. Y bueno, eso nos servía ¿para qué? Para eliminar este acoplamiento magnético y resolverlo como un circuito AC que ya hemos visto antes en circuitos 1, ¿no? Entonces, si ustedes hacen todo ese análisis para encontrar la impedancia de entrada, van a llegar a la fórmula que tenemos acá, ¿ya? En donde la impedancia de entrada es el voltaje del valor de la fuente dividido la corriente que sale de esa fuente, la corriente I1 que sale de esa fuente, ¿ya? De esa forma encontramos la impedancia de entrada. Si ustedes quieren hacer ese análisis, van a ver que van a llegar a esta fórmula acá, ¿ya? Ahora, ya vimos este análisis en el anterior video donde hacíamos lo de las fuentes dependientes de tensión con la convención del punto. Ahora vamos a ver otro análisis también que sirve para eliminar el acoplamiento magnético y poder resolver el circuito como nosotros ya sabemos. Y es este modelo T que tenemos acá, en donde encontramos los valores de LA, LB y LC a partir de estas fórmulas de acá, que su deducción de estas fórmulas están en el libro, ¿ya? Hay una serie de procedimientos matemáticos que se realizan y si quieren verlo más detalle está en su libro guía. Ya, entonces nosotros partimos de este circuito que está magnéticamente acoplado y lo reemplazamos por esto de acá, en donde se elimina el acoplamiento magnético, ¿ya? Así que eso vamos a ver más adelante en los ejercicios. Ahora, vamos a ver aquí este circuito que me dice que haya la impedancia de entrada de la figura y la corriente procedente de la fuente de tensión. Algo muy importante acá es que esta fórmula, ¿no?, que vimos aquí, que tenemos acá, tiene que ser para un circuito que sea como este. Ya podemos ver acá que este circuito es igual, no tiene las dos mallas, tiene acá su impedancia, la R2 más la ZL, todo esto, su impedancia R1. Entonces podemos aplicar directamente la fórmula. Un caso, por ejemplo, que acá hubiera una malla más, no sé, una malla así, o otra malla acá. Entonces, en ese caso, este circuito ya no sería igual a este, porque tendría más mallas. Entonces, en ese caso, ya esta fórmula no sirve. Ya esta fórmula la podemos aplicar directamente cuando el circuito sea igual a este de acá. ¿Ya? Si en caso es diferente, van a tener ustedes mismos con el análisis de la convención del punto o con el modelo T, que ahorita les voy a enseñar cómo se hace, encontrar esa corriente que sale de la fuente, esta corriente que sale de la fuente, y a la fuente de tensión la dividen esa corriente y ya van a tener su impedancia de entrada. Si en caso el circuito es diferente, tendrían que hacerlo así, y si se parece a este y es igual, bueno, pueden aplicar la, la fórmula directamente. Ahorita lo vamos a hacer con fórmula porque, bueno, ya hemos visto en el video ejercicio aplicando el análisis con la convención del punto, así que ahora vamos a ver esto acá que no hemos visto antes, ¿ya? Entonces, acá tengo este circuito y ¿qué es lo primero que voy a hacer? Es que lo voy a llevar este circuito al dominio de la frecuencia. Ahorita está en el dominio temporal. Si se recuerdan en circuitos 1, cuando tenían una inductancia para llevarlo al dominio de la frecuencia, la multiplicaban por J omega L. Cuando tenían una capacitancia, 1 sobre J omega C. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Acá tengo yo una inductancia, tengo la autoinductancia L1, la multiplico por J omega. Tengo la autoinductancia L2 y la multiplico por J omega. Y tengo la inductancia mutua M y la voy a multiplicar por J omega. Y de esa forma ya la llevo al dominio de la frecuencia. ¿Y para qué esto? Para que hagamos la analogía de los dos. Porque acá yo necesito R1, aquí está R1, R1. Entonces R1 va a tener un valor de 4. Tengo acá J omega L1, J omega L1, J omega L1. Entonces J omega L1 va a ser igual a J8. Tengo J omega L2, J omega L2, que es J10. Acá tengo J omega M, J omega M,
que es J3. Pero en este caso yo no necesito J omega M, ¿ya? Pero acá vamos a llegar a esto partiendo de acá. Tengo acá J por omega M, entonces omega M va a ser igual a 3, ¿ya? Y yo necesito omega M cuadrado, ¿ya? Entonces yo sé que omega cuadrado por M cuadrado por propiedad de potenciación es lo mismo que esto, ¿ya? Es lo mismo. Entonces yo sí tengo omega M, entonces quiere decir que omega cuadrado por M cuadrado va a ser igual a 3, que yo sé que omega por M es 3, al cuadrado. Y ya tengo ese valor. Ahora me faltaría R2 y ZL. R2 más ZL es todo lo que hay aquí en el devanado secundario. Todo esto es R2 más ZL, ¿no? Entonces R2 más ZL va a ser igual a menos J6 más 6 más J4. Listo, ya tengo los datos. Aquí sería solamente reemplazar Z de entrada va a ser igual a R1, que es 4, más J omega L1, J8, más omega cuadrado M cuadrado 3 al cuadrado. R2 más ZL va a ser igual a menos J6 más 6 más J4 más J omega L2. Y J omega L2 es J10. Eso introducimos a nuestra calculadora y vamos a tener la impedancia de entrada. ¿Ya? Ver. Ya, esta impedancia de entrada va a ser 8.58, ángulo de 58.05 grados ohmios. Y esa es mi impedancia de entrada vista desde la fuente. Ahora, además de eso, me pide la corriente procedente de la fuente de tensión. Esa corriente es esta de acá, ¿no? I1. Esa corriente. Entonces, esa I1, como yo ya tengo la impedancia de entrada y el voltaje, el valor de la fuente, entonces voy a despejar de acá I1. Entonces, I1 va a ser igual a B al voltaje de la fuente sobre la impedancia de entrada vista desde la fuente. Entonces, I1 va a ser igual a 40, ángulo de 0 grados, o sea, solo 40, dividido la impedancia de entrada, que es 8.58, ángulo de 58.05 grados. Entonces, I1, aquí va a ser igual, si introducimos esto a la calculadora, 4.66, ángulo de menos 58.05 amperios. Chicos, ahora vamos a resolver este circuito en el que se me pide encontrar el voltaje en esta resistencia de 2 ohmios. ¿Ya? Aquí tengo el voltaje en el dominio temporal. Entonces lo primero que voy a hacer es pasarlo al dominio de la frecuencia. ¿Ya? Acá me traje una tablita que está en su libro, donde como pueden ver puedo llevar acá esta fuente de voltaje que ahorita está en el dominio temporal al dominio fasorial. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Acá vamos a poner más menos. Como pueden ver acá, tenemos una función coseno, donde tenemos acá la amplitud y el ángulo de fase, ¿no? Entonces vemos que en el dominio fasorial simplemente es copiar la amplitud, que en este caso es 2. No tenemos aquí la función 2 coseno de 4t más 0. Ya cuando vean que no hay nada, se sobreentiende que es 0. ¿Ya? Entonces acá va a ser 2 ángulo de el ángulo de fase, que en este caso para nosotros es 0. Entonces va a ser 2 ángulos de 0 grados voltio. Acá va a estar la resistencia de 4 ohmios. 4 ohmios. Acá en este caso, como pueden ver, es coseno de omega t más el ángulo de fase. Entonces quiere decir que acá, en este circuito, omega es 4. Entonces, si recordamos, para llevar al dominio de la frecuencia, la inductancia era J omega L. Entonces va a ser J por omega
por L, donde J es la unidad imaginaria, ¿no? O I, que en cálculo 3 lo veíamos como I, ¿no? Entonces va a ser J omega L, o sea, va a ser J por 4 por 2 en este caso. J por 4 por 2 va a ser J8. Aquí lo mismo, J omega L. J por 4 por 1 en este caso. Entonces va a ser J 4 ohmios. Y aquí igual ohmios, ¿ya? Aquí arriba la inductancia mutua también, J omega M. Entonces va a ser J omega M, J por 4 por 1. Entonces va a ser J 4 ohmios. Entonces ya llevé mi circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces aquí va a ser 2 ohmios. Y aquí va a ser más menos BT. Bueno, chicos, miren acá. Si ustedes desean, pueden hacer esto como nosotros ya aprendimos, ¿no? Con la fuente dependiente de tensión, hacemos la convención del punto. Entonces, ustedes podrían tomar ese camino. En este caso, vamos a hacer con el modelo T, ¿ya? En este caso, vamos a hacer con el modelo T, pero si ustedes gustan, podrían hacerlo también por el otro camino y les va a salir lo mismo que vamos a encontrar ahorita, ¿ya? Entonces, acá, a ver, acá vamos a ir anotando nuestros datos, ¿ya? Aquí LA, ¿no? Para llevar a este dominio, a este modelo T, vamos a ir anotando acá LA, L1 menos M. LB va a ser igual L2 menos M. Y LC va a ser igual a M. ¿Okay? Primeramente M, que es la inductancia mutua, ¿no? Como podemos ver acá, M es la inductancia mutua. En este caso, M es igual a 1 Henry. L1 es la inductancia, la autoinductancia en esta bobina, entonces L1 va a ser igual a 2. L2 es la autoinductancia aquí, L2, 1 Henry. ¿Ya? Entonces ahora solo me queda encontrar LA, va a ser L1 menos M, o sea, L1 es 2 menos M que es 1, va a ser igual a 1 Henry. ¿Ya? LB va a ser igual a L2, que es 1, menos M, que es 1, igual a 0 henrios. Y finalmente LC va a ser igual a M, que es igual a 1 henry. ¿Ya? Aquí algo muy importante es que en este caso, fíjense, depende de los puntos. En este caso yo tengo los dos puntos arriba, ¿ya? Al igual que este modelo, porque estas ecuaciones de acá salen de un análisis que se realiza sobre este circuito de acá, entonces tiene que ser igual, ¿ya? Entonces acá yo veo que tengo 2 puntos arriba y aquí también tengo en mi ejercicio los 2 puntos en las terminales de arriba. Entonces quiere decir que voy a usar estas mismas ecuaciones. Si en caso los 2 puntos estuvieran abajo, también voy a usar la misma, ¿ya? Voy a usar las mismas ecuaciones que tengo acá. Si en caso los puntos fueran diferentes, es decir, uno estuviera aquí arriba y otro abajo, o al revés, aquí arriba o abajo y aquí abajo, entonces M va a ser negativo, ¿ya? Aquí M sería menos H, menos un H. Físicamente sabemos que eso no es posible, no existe menos un Henry, digamos, pero a efectos de cálculo se los toma así para realizar el análisis, ¿ya? Aunque en la vida real no sea así, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosa muy importante además es las corrientes. Acá vemos que I1 tiene este sentido, ¿no? ¿Así? E I2 tiene este sentido. Nosotros lo vamos a poner igual. I1 en ese sentido. E, I2 en ese sentido, ¿ya? Entonces, esas dos cosas son muy importantes. La corriente en el mismo sentido que tenemos en el modelo y además que los puntos ambos estén arriba o ambos estén abajo para que M sea positivo. Y en caso de que no sea así y los puntos estén al contrario, se usa el M negativo, ¿ya? Ya, bueno, ahora que ya tengo el ABC, yo puedo eliminar el, el acoplamiento magnético,
¿ya? Pero antes de eso lo voy a llevar esto al dominio de la frecuencia, ¿no? Porque acá lo tengo LA en Henry, LABC en Henry. Entonces voy a hacer J omega LA para llevarlo al dominio de la frecuencia. J omega LB, J omega LC, ¿no? Sé que omega es 4, ¿no? En este circuito sé que omega es 4, entonces va a ser J omega. Va a ser J por 4 por 1, va a ser J4 ohmios. Acá es LB 0, así que cualquier número por 0 es 0, así que va a ser J0 ohmios. Y LC, que es 1, va a ser J por 4 por 1, o sea, J4 ohmios, ¿ya? Y ahora sí, ahora que ya hice esa transformación de LABC, lo voy a eliminar acá, este acoplamiento magnético, lo voy a eliminar y lo voy a reemplazar por su equivalente en el modelo T, ya que ya tengo los valores. ¿Okay? Entonces, miren, aquí lo voy a poner con otro color para que se note. Ya, entonces estoy reemplazando toda esta parte, básicamente, fíjense, toda esta parte del circuito por esto, ¿ya? O sea, toda esta parte del circuito por esto, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a poner mi bobina J omega LA. J omega LA es J4 ohmios. Aquí J omega LC, que es J4 también. J4 ohmios. Y aquí J omega LB, que es J0 ohmios. Y listo, ahora puedo hacer mi análisis como yo ya sé. Ya lo saqué el acoplamiento magnético. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a hacer malla 1, malla 2. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner malla 1. Empezamos en la malla 1. 4 y 1 más J4 y 1 más J4 y 1 más I2, ¿no? Porque veo que acá ambas corrientes están en el mismo sentido. Y 1 más I2. Aquí veo que entra por el terminal negativo de la fuente, entonces quiere decir que va al lado derecho de la ecuación. O sea, más 2, perdón, igual a 2 ángulo de 0 grado, ya no lo anoto, el ángulo, ¿no? Entonces 4 acá, 4 y 1, más J4 y 1, más J4 y 1, más J4 y 2, igual a 2. Aquí y 1, parte real tengo 4 y parte imaginaria tengo J8. Más I2, solo tengo parte imaginaria J4 igual a 2. Esa es mi ecuación número 1. Ahora voy a hacer mi malla 2. En mi malla 2 tengo J0 y 2 más J4 y 2 más I1 más 2 y 2 igual a 0, nada más. Entonces acá, entonces me va a quedar J4 y 2 más J4 y 1 más 2 y 2 igual a 0. Y 1, J4 más y 2, 2 más J4 igual a 0. Y esa va a ser mi ecuación número 2. ¿Ya? Entonces, eso es, planteo yo mi sistema de ecuaciones I1 e I2. Aquí en I1 va a ser 4 más J8. Aquí en I2 va a ser J4 y aquí 2. En mi ecuación número 2 tengo aquí J4. En I2 tengo 2 más J4 y acá tengo 0. Yo de aquí meto este sistema de ecuaciones a mi calculadora y voy a tener I1 e I2. Entonces I1 va a ser 0,2058
menos 0,765 J perdón, amperio. E2 menos 0,2353 más 0,05882J amperios, ¿ya? Y aquí que se me pide este voltaje más menos en la resistencia de 2 ohmios. Yo sé que el voltaje es igual a la corriente que entra por su terminal positivo multiplicado por su impedancia. ¿Qué corriente entra por su terminal positivo? Yo que hoy 2 está entrando por su terminal negativo. Entonces, ¿qué hago para obtener esta corriente que entra por su terminal positivo? Multiplico por menos I2, ¿no? Porque sabemos que la diferencia entre una corriente y esa misma corriente negativa es el sentido, ¿no? Una va a ir en este sentido y su negativa va a ir en el otro, ¿no? Así que en este caso, volt V de T va a ser igual a menos 2 por I2. Entonces, V de T nada más va a ser que multipliquen menos 2 por esta corriente I2 que encontramos y les va a quedar en 0,485 ángulo de menos 14,03 voltios. Como les dije, si ustedes realizan este mismo ejercicio con el análisis que vimos con las fuentes dependientes, con la convención del punto, háganlo para que vean que les va a salir lo mismo. Ya este es otro camino, el modelo T, otro camino que pueden tomar para resolver, para eliminar el acoplamiento magnético en un circuito y resolverlo de la manera que ya conocemos. Ahora vamos a ver este ejercicio donde veo que los puntitos están en posiciones diferentes, ¿no? Habíamos dicho que cuando los puntos estén o bien ambos arriba o bien ambos abajo, la M iba a ser positiva, la inductancia mutua, y cuando sean diferentes la M iba a ser negativa, únicamente con fin de análisis, porque físicamente, no se puede dar que la inductancia sea negativa, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá el análisis. Vamos a empezar acá. En este caso no tenemos el valor de omega, que es la frecuencia, entonces cada que no tengan ese valor lo vamos a poner como si fuera 1. Ahora M, en este caso acá tenemos como omega es 1, J omega M quiere decir que este valor de acá es M, o sea que M es 1, pero en este caso va a ser menos 1 debido a la posición de los puntos. Vamos a ver que L1 es igual a, aquí tenemos, a 6, ¿no? L2 es igual a 4, ¿ya? Ahora vamos a calcular LA, que va a ser L1 menos M, o sea, 6 menos 1, o sea, 6 menos 1, o sea que va a ser 7 henrios. LB, que es L2, que es 4, menos M, que es menos 1, va a ser 5 henrios. Y LC, que es igual a M, que es menos 1 henry. Y ahora lo vamos a llevar al dominio de las frecuencias J omega LA, que va, como omega es 1, entonces va a ser J 7 ohmios. Aquí va a ser J omega LB, que va a ser J 5 ohmios, y J omega LC, que va a ser menos J ohmios, ¿ya? Entonces eso voy a reemplazar aquí, voy a reemplazar en este circuito, todo esto lo voy a eliminar, todo este acoplamiento magnético, y lo voy a reemplazar por el modelo T, en donde ya desaparece el acoplamiento magnético. Entonces, voy acá, voy a dibujar mi fuente, más, menos 24 ángulo de 0 grados voltios. Acá tengo 2, acá vamos a dejarlo más con otro color. Acá un ohmio, capacitor, resistencia y nada más.
Ya, aquí es 2 ohmios, 1 ohmio, menos J 1 ohmios, aquí 1 ohmio, y acá tengo que encontrar más menos voltaje O, ¿ya? Entonces acá vamos a reemplazar por el modelo T de esta forma, ¿ya? Ah, ojo, acá LC es menos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, en circuitos 1, las inductancias, los inductores siempre eran positivos, ¿no ves? En este caso, LA, J omega LA es J7, acá J omega LB es J5, y J omega LC es menos, entonces siempre que era negativo era un capacitor, así que acá le vamos a poner menos J ohmios, ¿ya? Recuerden que las corrientes siempre tienen que tener el mismo sentido que este modelo de acá. Entonces va a ser así. Y 1 y 2. ¿Ya? Entonces voy a hacer ahora malla 1. Ya eliminé el acoplamiento magnético. Ya no existe acoplamiento magnético en este circuito, así que lo voy a resolver como yo ya sé. Malla 1. Entonces empiezo 2 por I1 más J7 I1 menos J I1 más I2. Veo que esta corriente está entrando por el terminal negativo, entonces va a ir al lado derecho de la ecuación más igual a 24. ¿Ya? Esto lo voy a acomodar bien. I1 más J7 I1 menos J I1 menos J I2 igual a 24. I1 parte real 2, parte imaginaria va a ser más J7 menos J más J6 más I2 menos J igual a 24. ¿Ya? Entonces aquí esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora voy a hacer la malla 2. Malla 2 va a ser J5 I2 más 1 por I2 menos J por I2 más 1 I2 menos J. Aquí va a ser I2 más I1 porque ambos están en el mismo sentido. I2 más I1 y no tengo nada más, igual a 0, ¿ya? Entonces aquí voy a reacomodar, voy a hacer términos semejantes. Acá 1 más 1 va a ser 2, ¿no? 2 y 2 menos J y 2 menos J y 2 menos J y 1 igual a 0. Listo, ahora I1, en I1 lo único que tengo es menos J más I2. En I2 tengo parte real 2 y parte imaginaria J5 menos J va a ser más J3. Y eso igual a 0. Planteo mi sistema de ecuaciones I1, I2. Mi sistema de ecuaciones 2 más J6 menos J igual a 24. Ya eso de mi ecuación número 1. Y de mi ecuación número 2 tengo menos J2 más J3. Y eso igual a 0. Eso lo introducen a su calculadora. Y van a tener los valores de I1 y de I2. I1 va a salir 1,363 menos 3,6511 J amperios. E I2 va a ser 0,8762 menos 0,6328 J amperios. Listo. Ya tengo mis corrientes de malla y con eso fácilmente voy a calcular BO, ¿no? BO va a ser igual. Yo sé que el voltaje es igual a la corriente que entra por su terminal positivo multiplicado por su impedancia. ¿Qué corriente entra por su terminal positivo? Yo veo que I2 está entrando por su terminal negativo, entonces la que entra por su terminal positivo es menos I2, ¿no? Entonces va a ser menos I2 por 1. Entonces va a ser menos I2, porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo. Entonces va a ser menos I2. Entonces
BO va a ser igual a, aquí menos 0,8762 más, estoy multiplicando por menos, 0,6328 J amperios. ¿Ya? Y eso en fasor va a ser igual a 1,08 ángulo de 144,16 grados. Voltios. Y ese es el voltaje en mi resistencia de 1 ohm. Como les digo, ustedes resuélvanlo por el otro análisis donde poníamos las fuentes dependientes de tensión con la convención del punto y van a ver que van a llegar a este mismo resultado.